Hola, buenos días. Veo que ya la mayoría de todos están conectados. A manera de disculpa, tuve problemas técnicos de el audio grabado, no se escuchó y es por eso que retomamos. Ahora nos vamos a presentar por medio de esta plataforma Zoom. Mm, el tema que nos ocupa es el tema de la herencia multifactorial. Nosotros ya vimos un primer capítulo, el de las cromosomopatías. Dentro de estas, las de los autosomas, las de los heterocromosomas, tanto numéricas como estructurales. Después vimos lo referente a herencia monogénica, monofactorial, mendeliana o mecanismos clásicos de herencia, tanto de los autosomas como de los heterocromosomas. Las de los autosomas, si recuerdan, es la herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva, la herencia recesiva ligada al cromosoma X, la herencia dominante ligada al cromosoma X. También vimos algo sobre la herencia holándrica. Eh, Ahora vamos a ver otro tipo de herencia, que es la herencia multifactorial. No me pasa. Muy bien. Por herencia multifactorial vamos a entender aquella que se transmite por un conjunto de genes de pequeño efecto aditivo que por sumación causará una predisposición genética y que van a interactuar con un factor ambiental. Si este factor ambiental obra durante la vida intrauterina, se generará una malformación congénita. Entonces estamos hablando de un embrión que trae una predisposición genética para un problema, y si hay un factor ambiental adverso que interaccione con esa predisposición durante la vida intrauterina, se va a generar una malformación congénita. Ahora, si este embrión genéticamente predispuesto llega al término, no hubo ningún factor ambiental adverso en la vida intrauterina, pero esos genes, ese conjunto de genes que traen esa predisposición con un factor ambiental que va a obrar en la vida postnatal, entonces se condicionará una enfermedad sistémica. Uno de los primeros científicos interesados en el estudio de la herencia multifactorial fue el inglés Sir Francis Galton, contemporáneo de Mendel. Él estudió los rasgos que mostraban una variación continua, como la estatura, la inteligencia, la presión arterial, etc. En base a una muestra grande de individuos, dichas mediciones se distribuyen adquiriendo la forma de una campana de Gauss. A Galton se le considera como el padre de la bioestadística. Por ejemplo,
Él comprobó que los hijos de padres muy inteligentes o con características físicas muy notables tendían a tener las mismas características que sus padres. Por eso pensó que la herencia tenía un papel más importante que el propio aprendizaje. En esta diapositiva, ustedes pueden apreciar cómo un factor genético, que señalamos aquí, y un factor del medio ambiente va a interactuar y finalmente desencadenará una malformación congénita o una alteración sistémica. En este primer ejemplo, se trata de un recién nacido de término y peso adecuado para su edad gestacional, en el que apreciamos en la región lumbosacra una lesión semejante a un hemangioma. En ocasiones, aquí hay un mechón de vellos. Y vemos que no hay pérdida de continuidad de la piel. Simple y sencillamente está el hemangioma, o como les comento, ese manchón, ese mechón de vellos. A esto le llamamos estado disráfico oculto, que traduce una alteración leve que no se asocia a malformaciones en el cierre del tubo neural. Ustedes lo van a poder constatar cuando indiquen una placa simple de abdomen. Si no se lo reportan, ustedes lo podrán apreciar que les dicen hay una espina bífida en L1, L2, L3, L4. Nos están señalando que hay un pequeño defecto en el cierre de los arcos vertebrales y esto se le llama estado disráfico oculto, pero no traduce ningún problema. Y clínicamente, aunque no apreciamos la radiografía, pero nosotros al observar este hemangioma o mechón de vellos, podemos inferir que existe ese estado disráfico. Aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerden que el tubo neural es una estructura que está presente en el embrión. De este tubo neural se va a originar el sistema nervioso central. El cierre de este tubo neural es aproximadamente a los 28 días, ya está postconcepcionales, ya está cerrado este tubo neural. Cuando no se cierra por completo, se produce un defecto del tubo neural. Como la espina bífida oculta, que es lo que estamos viendo, la anencefalia, el estado disráfico oculto, también existe la espina bífida, la anencefalia, el encefalocele y la inencefalia. Que esta, ustedes recordarán, a la iniencefalia, ya les presenté algunos ejemplos de iniencefalia. Entonces, también las imágenes radiológicas en estos estados disráficos a veces podrán presentar esa pequeña alteración que les dije, pero también puede ser que no esté presente esta pequeña alteración. Ahora vemos otro caso. Este paciente presenta una alteración de mayor severidad. Como ustedes pueden ver, el raquis está abierto. Falta la parte posterior de la médula, de meninges y de cuerpos vertebrales. Aprecian una exposición del tejido nervioso que puede volverse necrótico o esto puede infectarse fácilmente. Aquí hay involucramiento. Aquí hay involucramiento de raíces nerviosas
Raíces nerviosas pueden ser sensitivas o motoras, por lo tanto, habrá trastornos de la motilidad y de la sensibilidad en los miembros inferiores. Así también va a haber problema del control de esfínteres. Ahora apreciamos un meningocele dorsolumbar, en donde existe una alteración, más bien lumbar, en donde existe una alteración, perdón, esta diapositiva más bien corresponde al mielomeningocele. Este es un mielomeningocele, que es una alteración del cierre del tubo neural, es la más frecuente y puede estar presente a todo lo largo del raquis. Es más frecuente a este nivel, lumbosacro. Sus características son la ausencia de cierre cutáneo normal. Pueden ver que falta piel, o sea, una primera alteración es la falta de piel. Hay ausencia de los arcos posteriores vertebrales, ausencia de la duramadre posterior. A nivel del defecto se incluye una médula anormal gliomatosa y sus raíces están aquí dentro. Se puede rodear de una capa de aracnoides, como lo estamos viendo aquí, a tensión, y va a contener líquido cefalorraquídeo, la cual tiene un poco de epidermis, esta capa de aracnoides. Las raíces nerviosas en su interior podrán estar libres o podrán estar adheridas a ese saco. Como pueden apreciar, generalmente existe un tegumento protector para infecciones. En esta fotografía, la primera imagen corresponde a un estado disráfico o espina bífida oculta. Y aquí aprecian ese mechón que nos referíamos. Puede haber alteración aquí de alguna vértebra de los cuerpos, los arcos posteriores de las vértebras. En esta segunda imagen se ve al meningocele. Como ustedes pueden ver aquí, que no hay involucración de las raíces nerviosas. Y en esta tercera imagen está el mielomeningocele, que como se involucran las raíces nerviosas en su interior, pues puede haber o se acompaña con frecuencia de afecciones motoras, sensitivas, esfinterianas. Además puede haber hidrocefalia y otras malformaciones congénitas. Un 70% de los casos van a corresponder a mielomeningoceles, más o menos del 60 al 70%. Del 10 al 20% corresponde a meningoceles. Y el resto será otras formas de espina bífida o defecto del tubo neural. Bueno, entonces esto es lo que acabamos de ver.
Estos pacientes que les presenté, hubo una época en que los veíamos con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Aquí en los años 80, que estuvimos trabajando en el Seguro Social, casi cada 15 días en la Hospital General de Zona número 1, nos tocaba ver algún tipo de estos defectos del tubo neural. Casi 15 días veíamos uno, era demasiado frecuente. Y había zonas en el estado, por ejemplo, de Pabellón, las personas que venían de Pabellón, de Rincón de Romos, que tenían una incidencia mayor sus hijos de estos defectos del tubo neural. Recuerdo que se le llegó a atribuir a que había tal vez alguna toxina en la papa, en la cáscara de la papa, y que si se ingería durante la gestación, esto iba a desencadenar un defecto del tubo neural. Poco después se conoció que el causante, el factor ambiental causante de estos problemas era la deficiencia de ácido fólico en esos embriones genéticamente predispuestos. El ácido fólico es la vitamina B9, tiene en el cuerpo varias funciones. Ayuda al crecimiento de los tejidos y también en la función celular. Trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas. Ayuda a la formación también de los glóbulos rojos. El ácido fólico es bien sabido que funge como protector en los defectos del tubo neural durante el desarrollo fetal. Recientemente se ha demostrado que la ingesta de ácido fólico antes del embarazo disminuye la metilación en H3K27 y remodela la cromatina de los genes HES1 y NEUROG2, los cuales son esenciales para el desarrollo del tubo neural. De tal manera que ya aquí estamos infiriendo que la ingesta de ácido fólico debe de ser desde antes de la procreación. Porque recuerden que el tubo neural se cierra a los 28 días y casi apenas la mujer se va a estar dando cuenta de que está embarazada. Y ya sería demasiado tarde iniciar el tratamiento con ácido fólico tratando de evitar algún defecto del tubo neural. También una de las muchas acciones del ácido fólico, y que es el tema que nos ocupa, es su participación de la formación de metionina a partir de la homocisteína, un proceso en el que utiliza como cofactor a la vitamina B12. De tal manera que también se tiene que adicionar vitamina B12. La carencia de ácido fólico está asociada a una hiperhomocistinemia. Y esta elevación es la responsable, entre otras enfermedades, a los defectos o malformaciones del tubo neural. Así, es por ello que ustedes se han dado cuenta que los gobiernos en sus planes de salud han implementado suplementación a los alimentos de mayor consumo y la recomendación a las mujeres que deseen procrear, tomarlo cuando menos de 1 a 3 meses antes de la gestación y cuando menos los 3 siguientes meses postconcepcionales, a razón de 400 miligramos diarios. Así, comprendemos entonces con este ejemplo que la herencia multifactorial causa una predisposición genética por un conjunto de genes que no se sabe cuántos son con precisión y que van a causar una susceptibilidad, y que a estos embriones genéticamente predispuestos, en el caso de los defectos del tubo neural, ante la deficiencia de ácido fólico,
pueden desarrollar una alteración en el cierre del tubo neural. Existen 5 puntos, llamémosle críticos, de falla en el cierre del tubo neural, en que se pueden presentar estas alteraciones. El punto 1 es el dorsal, el 2 es el cefálico, el 3 es el facial, el 4 es el occipital y el 5 es el lumbar. Entonces son los puntos donde generalmente va a haber esta apertura o falta de cierre del tubo neural. Entonces, en esta fotografía estamos viendo que la falla está en el punto 4, que es la occipital. Ahora, en esta otra diapositiva, es otro caso clínico en el que se pueden apreciar que existe ausencia de los huesos del cráneo. No hay cráneo. Y el tejido encefálico está aquí mal formado y cubierto por esta bolsa de membranas rudimentarias que contienen a ese sistema nervioso central rudimentario. Entonces, este sería un ejemplo de una alteración cefálica, que es la número 2. Y los casos más severos de defecto del tubo neural es la llamada anencefalia, en que, como ustedes pueden ver, no hay la presencia de huesos de cráneo ni de tejido nervioso. Si existe, este es muy rudimentario. Esta se va a producir cuando la parte superior del tubo neural no se cierra por completo. Estos pacientes suelen fallecer intrauterinamente y los que sobreviven generalmente mueren poco después de su nacimiento. Ese es un ejemplo de una alteración que se hereda en forma multifactorial. Les voy a poner un segundo ejemplo. Yo creo que, como en el anterior, durante sus prácticas hospitalarias ya les tocó ver algún caso de defecto del cierre del tubo neural. Y del que sí estoy seguro que todos han visto, no necesariamente en un hospital, sino en nuestra comunidad, en personas de nuestra comunidad, es el labio fisurado con o sin paladar hendido. Se están dando cuenta que estos problemas que se heredan en forma de herencia multifactorial son mucho más frecuentes, aunque son menos, que los que se heredan en forma monogénica o mecanismos clásicos de herencia, ¿verdad? Omití un poquito. Los defectos del tubo neural, bueno, pues son reparables quirúrgicamente, generalmente lo hace el neurocirujano, pero también se va a requerir de apoyo ortopédico, rehabilitatorio y de algunas otras especialidades. Hay en los defectos del tubo neural diagnóstico genético prenatal, del que hablaremos cuando veamos precisamente ese tema. Entonces, la fisura labial con o sin paladar hendido también es otra entidad que se hereda en forma de herencia multifactorial, mal llamada labio leporino. ¿Por qué les digo mal llamada labio leporino? Porque es un término peyorativo que no debemos utilizar.
leporino quiere decir labio de liebre, de tal manera que la forma correcta que nosotros nos referimos a estos pacientes es como fisura, pacientes con fisura labial con o sin paladar hendido. Esta entidad puede ocurrir en forma aislada o formar parte de un síndrome. Los que obedecen a herencia multifactorial son precisamente las fisuras de labial con o sin paladar hendido no sindromáticas. En esta fotografía estamos viendo a una paciente que tiene una fisura labial mínima simple. Por lo tanto, el tratamiento aquí será quirúrgico y ustedes podrán darse cuenta que tendrá muy buena resolución. Pero esa fisura labial puede ser total, como en esta diapositiva que estamos aquí viendo. Generalmente se acepta que los genes que se han detectado en la fisura labial con o sin paladar hendida sindromáticas pueden contribuir con la etiología de las fisuras labial con o sin paladar hendida no sindromáticos. Solo les mencionaré algunos de los cromosomas en los que se localizan estos genes. En el 1, en el 2, en el 4, en el 6, en el 13, en el 14, en el 16, en el 17, en el 19. Como pueden ver, hay muchos genes que están situados en diferentes cromosomas y que van a dar esos factores poligénicos. También aquí en la génesis de la fisura labial se han involucrado factores epigenéticos como el alcoholismo y el tabaquismo. Esta paciente, como pueden apreciar, tiene una mayor afectación, puesto que la fisura es bilateral y además existe paladar hendido. Aquí podemos suponer que hubo un mayor factor poligénico y actuó con un factor ambiental intrauterinamente. O bien, ese factor ambiental tuvo mayor efecto teratogénico en un embrión genéticamente predispuesto. Este es un acercamiento en el que ustedes pueden ver la severidad de este caso y se traducirá clínicamente por una mayor dificultad para su alimentación, síntomas de vías aéreas superiores como una rinorrea, va a haber voz nasal y puede haber problemas recurrentes de vías aéreas superiores. También aquí el tratamiento va a ser más prolongado, más difícil en varias sesiones y se involucran diversas especialidades como especialistas en cirugía maxilofacial, cirujanos reconstructivos, otorrinolaringólogos, odontopediatras, foniatras, en fin, diferentes especialidades para que estos pacientes tengan una resolución mejor de su problema. Este biberón que le estoy presentando en esta fotografía, lo diseñaron hace más de 40 años en el Hospital Infantil de México, médicos del Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez, y es para que estos niños se pudieran alimentar mejor. Ese hule que vemos que se le agregó hacia arriba hacía las veces de paladar y de esta manera la succión puede ser mejor. Ahora, en el mercado existen
tetillas especiales para estos pacientes cuando tienen fisura de paladar hendido. El tratamiento, como les comenté, es quirúrgico. Como ejemplos, les he mostrado dos entidades que se heredan de manera multifactorial, como son los defectos del tubo neural y la fisura labial uni o bilateral, cono sin paladar hendido, no sindromática. Pero existen más alteraciones que se heredan de esta forma, como herencia multifactorial. Les voy a mencionar algunas de ellas. El paladar hendido como entidad aislada, el pie equinovaro, la luxación congénita de cadera, las cardiopatías congénitas, la hipertrofia congénita del píloro, las hipospadias, las microtias. Diferentes fármacos también se han involucrado y virus en la génesis de la fisura labial cono sin paladar hendido como factores ambientales. En general, el riesgo de recurrencia en la herencia multifactorial le llamamos un riesgo empírico. No es matemático como en el que vimos en los mecanismos clásicos de herencia. Generalmente oscila alrededor del 3 al 5%. Para ello, el genetista considerará el grado de afectación, el género afectado, porque hay problemas en que se afecta más determinado género que otro, si existe consanguinidad o no, casos de afectación en la familia, etc. También otro factor muy importante que no está señalado aquí es la deficiencia de ácido fólico, que también se ha involucrado como factor ambiental causante de la fisura labial cono sin paladar hendida no sindromática. Bueno, hasta aquí nos hemos referido a la herencia multifactorial que se desencadena cuando existe esa predisposición genética que va a interactuar con un factor ambiental durante la vida intrauterina. Ahora nos referiremos a las entidades que se condicionan en ese embrión que trae una predisposición genética y que el factor ambiental interactuará en la vida postnatal y dará origen a las enfermedades que le denominamos complejas o sistémicas. Por mencionar algunas de ellas, tenemos a la diabetes, tenemos a la isquemia del miocardio, a la gota, etc. Me voy a referir a dos de ellas como ejemplo, a la hipertensión arterial y a la obesidad. La hipertensión arterial esencial o primaria es la elevación crónica de la tensión arterial sin causa de patología reconocida. Alrededor del 30% de la población mundial se encuentra afectada de hipertensión arterial. En México la prevalencia es semejante, de tal manera que esto va a ser un problema al que ustedes se van a enfrentar prácticamente de acuerdo a su especialidad, casi a diario en la consulta, porque es exageradamente frecuente. Aquí se han involucrado
factores ambientales desde eh, factores culturales, la obesidad, a la ingesta excesiva de sodio, al sedentarismo, a la diabetes, a la baja ingesta de frutas y vegetales, a la ingesta excesiva de alcohol, al estrés psicosocial y recientemente alteraciones en la microbiota intestinal como factores ambientales desencadenantes de esa hipertensión arterial esencial o primaria. Cuando menos un 70% de los pacientes hipertensos, en ellos vamos a encontrar cuando hagamos la historia clínica que tienen antecedentes positivos de familiares con hipertensión arterial esencial. Los genes posibles de las enfermedades multifactoriales o complejas como la hipertensión arterial son varios. Aquí se han involucrado más de 50 genes que tienen que ver con para causar esa predisposición genética. Solo les mencionaré 3 de ellos. Ustedes pueden documentarse más ampliamente revisando este tema en el libro de Genética Clínica de Victoria del Castillo y colaboradores. Así, estos genes, por ejemplo, el del angiotensinógeno, es el gen AGT, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 1, en la región 42.2. Otro gen es el gen de la renina, que su localización es en el brazo largo, perdón, también brazo largo del cromosoma 1 en la región 32. Un tercer gen, como ejemplo, es el gen receptor de los glucocorticoides, que se abrevia GCCR, y su localización es en el brazo largo del cromosoma 5 en la zona 31. Entonces, estos, les digo, se han involucrado más de 50 genes, como ven ahí, van a codificar enzimas, hormonas, sustratos, en fin. Pero también hay algunas enfermedades monogénicas en que la hipertensión arterial es su principal característica. Les voy a mencionar solo 2 ejemplos. Primero, al hiperaldosteronismo familiar, tipo 1, también llamado aldosteronismo remediable con glucocorticoides. Esta entidad se hereda en forma autosómica dominante y tiene como característica principal la hipertensión arterial. El gen que ocasiona esta entidad se localiza en el brazo largo del cromosoma 8 en la zona 21. Un segundo ejemplo de una enfermedad monogénica que cursa con hipertensión arterial como característica principal es la hipertensión de inicio temprano autosómico dominante, con exacerbación durante el embarazo. Y el gen que se muta es el gen NR3C2, también conocido como el gen receptor de los mineralocorticoides. Su locus va en el brazo largo del cromosoma 4 en la zona 31.1. Un segundo ejemplo de un multifactorial sistémico que se hereda en forma de herencia poligénica o multifactorial es la obesidad. La obesidad representa un problema de salud pública muy importante en nuestro medio. Y esta la definimos cuando el individuo tiene un índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado de superficie corporal.
En México, la presencia de la obesidad se ha incrementado notablemente en los últimos años, al grado de ocupar un nada honroso primer lugar en obesidad infantil y un segundo lugar en obesidad general, solo abajo de los Estados Unidos de Norteamérica. Como todos saben, la obesidad se relaciona con un mayor riesgo de morbilidad, discapacidad y mortalidad. La fisiopatología de esta enfermedad es compleja, ya que influyen diversos factores. Como sabemos, el sedimentarismo actualmente se le da mucha importancia al aspecto psicológico como la ansiedad. Incluso se ha hablado que la obesidad es una adicción a los alimentos. Se han descrito, fíjense, más de 250 genes que afectan a la adiposidad. Entonces, a eso se refiere a ese conjunto de genes que van a causar esa predisposición. Los genes relacionados con la obesidad mejor estudiados son los de la leptina y su receptor. Y en un principio, cuando se descubrió este gen de la leptina, se consideró que ya se había solucionado el problema de la obesidad, porque este gen es un gen que causa que haya saciedad. Entonces, cuando no existe, pues no hay saciedad y se come en exceso. Entonces se pensó que las mutaciones de dichos genes podrían explicar la obesidad, pero estas mutaciones resulta que son poco frecuentes. Cuando hay mutaciones en estos genes, los afectados van a presentar una hiperfagia y un comportamiento agresivo cuando se les priva de comida. Otro gen es el gen receptor de la melanocortina, que se abrevia MC4R. Lo tienen el 6% de los obesos pediátricos. Y hay más genes que se encuentran en investigación. Entonces, no hay duda que la obesidad, que también todos ustedes van a constatarla o la han constatado en nuestro andar por la comunidad, es un verdadero problema de salud pública y tiene su origen en muchos genes que causan esa predisposición. Con esto concluimos este tema de herencia multifactorial o poligénica y espero que haya quedado bien comprendida. Solo son algunos ejemplos porque cada problema nos puede llevar toda una clase. Antes de finalizar, ayer tuve la oportunidad de ver una conferencia y yo les había dicho cuando vimos a la atrofia muscular espinal o síndrome de Wernicke-Hoffmann que sí, que existe tratamiento que es el nusinersen. Este tratamiento, yo les comentaba que no está disponible en México, pues ayer me llevé la sorpresa que aquí hasta en Aguascalientes lo han estado aplicando, no en muchos pacientes porque no son tan frecuentes, pero sí el doctor Carlos Carmona, neurólogo pediatra, que dio parte de esa plática, tiene un paciente que ha estado tratando en el hospital Miguel Hidalgo con atrofia espinal, atrofia muscular espinal o síndrome de Wernicke-Hoffmann con nusinersen, que es de los laboratorios Biogen. Entonces, como saben, esta impregnación nos hacía mención, es por vía intratecal y son el equivalente a 4 frascos. Y luego cada 4 meses se vuelve a aplicar de por vida una nueva dosis. Y hasta ahorita, con el tiempo que existe mejoría en ese paciente tratado. Entonces, eso que nosotros hemos visto ha quedado ya en el olvido, que hemos visto
que hay tratamientos, pero que poco disponibles en nuestro medio, ¿no? Resulta que sí empieza ya a tratarse estos pacientes en los que estaban destinados a solamente recibir medidas de sostén. Por lo tanto, van a tener ustedes mucho campo de acción en esta infinidad de problemas genéticos o enfermedades, y muchas de ellas enfermedades raras. Hablamos de una enfermedad rara cuando su presentación es uno en 2000 individuos. Se trata de una enfermedad rara. Queda algo de tiempo para que si tienen dudas, comentarios referente a esta plática, o bien si tienen alguna duda en los trabajos a desarrollar, háganmelos saber porque no voy a recibir ningún trabajo después de la fecha que es el 25 de este mes para que presenten sus trabajos como primer examen. Si hay dudas, háganmelo saber, pero en el grupo del chat, en forma individual, claro, les he contestado a algunos de ustedes, pero yo lo que quiero es que esté muy transparente, que no tengo ningún favoritismo hacia alguno de ustedes, y que a todos se les va a contestar, pero también con la finalidad de que a lo mejor la pregunta que están haciendo ustedes va a ser la respuesta para alguien que tenía esa misma duda. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor.